Seminario Reforma del Código Penal, Avances y Perspectivas. Hoy tenemos un panel doble. En realidad vamos a transformar el primer panel en una conferencia. El rabino Daniel Goldman, además de participar activamente de lo que tiene que ver con cuestiones de orden, en el orden de los derechos humanos y de la problemática específica que hoy abordamos, tiene funciones pastorales. Entonces, a veces la gente tiene el mal gusto de morirse y el rabino cumple en dar asistencia religiosa, dos situaciones que ahí impiden que en este momento Daniel esté con nosotros. Por supuesto, nos envía su apoyo, su acompañamiento, su compromiso de, en todo caso, Pamela, que es nuestra jefa de prensa, va a filmar una ponencia de Daniel que vamos a incluir en un canal de difusión que está vinculado al seminario. ¿Se escucha bien, no? Gracias. Bueno, les decía, esa ponencia va a ser filmada, va a estar en un canal de YouTube que va a incluirse dentro del dispositivo que hemos implementado para dar difusión y continuidad a las actividades del curso. Ese canal es seminarioreformacódigo.com. Ahí van a ir encontrando la exposición de los doctores Zaffaroni, Gil Lavedra y Carles. Van a encontrar también las respuestas que estamos procesando con los expositores de aquel momento que no tuvieron satisfacción en el primer encuentro, estos no tuvieron respuesta. Fuimos juntando el material para generar un soporte pedagógico significativo. Esto no deja de ser un seminario de formación y en este sentido, independientemente del devenir que tenga políticamente el debate del código, entendemos que hay un cruce entre lo jurídico y lo político desde una base pedagógica que es aquella que propiciamos desde ADUBA. Esto es la posibilidad de tener herramientas para poder pensar mejor un problema que tiene que ver con nuestra sociedad, que nos interpela, nos interroga y nos demanda respuestas, tanto en el quehacer de la política, en la vida cotidiana y por supuesto en el campo de la educación. Creo que si uno de los desafíos que tenemos como universidad no consiste en romper esas barreras de cristal que nos separan del conjunto complejo de la sociedad, evidentemente el fin de la universidad fracasa en sí mismo, porque la universidad y la gestión del conocimiento tiene y debe estar al servicio de todos. A mí me gustaría decir del pueblo, que lo diría también con gusto, pero algunos se ponen nerviosos con el concepto de pueblo y digo, bueno, de todos. Y del pueblo también. En esta jornada que vamos a trabajar el delito de trata de personas, entonces va a exponer, para mí es una amiga, más la conozco de chiquita. Qué jóvenes éramos. Estás igual, yo no. Con Silvia Rufa. Silvia actualmente es subsecretaria de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En ese organismo depende, entre otros, la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, es politóloga, docente universitaria, ha sido legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el ejercicio de dicho cargo de mandato popular se desempeña como presidenta de la Comisión de Seguridad, vocal de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Interjurisdiccionales, Descentralización y Participación Ciudadana y Derechos Humanos. Creo que la última idea, cuando pensamos junto a quien coordinó el conjunto de actividades de esta experiencia, que es el doctor Pablo Cualina, que hoy vino vestido de día nublado. Por alguna razón los abogados los días nublados no usan traje, ¿pasó algo? Bueno, cuando pensamos la cuestión de la trata, cruzamos esta cuestión con discusiones que se dan en el orden mundial de lo que implica esta necesidad de los estados de fortalecer la lucha contra esta nueva forma de esclavitud. No es solamente la trata de personas en términos de la explotación sexual, en este caso de las mujeres, sino también en aquello que refiere al trabajo esclavo, a estas cuestiones que hacen a esas profundas ignominias que implican esas barcas transportando esclavos de África a Europa para generar más que nada trabajo desigual y empobrecido. Probablemente
el tema de la trata sea uno de los flagelos globales con los cuales tengamos que confrontar y aprender. Independientemente que el debate del código no mitiga el problema de la trata, la articulación entre la forma en que el nuevo código propone o propondría este asunto y las estrategias que los estados y la política generan nos acerquen por lo menos un principio de solución, o al menos una forma de interrogarnos mejor sobre el tema. Así que, Silvia Larrufa, te damos la palabra, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar. Gracias, Luis, por la presentación y fundamentalmente por la invitación. Como él decía, nos conocemos de hace tiempo y hemos cruzado militancias y responsabilidades, y además para mí es un placer participar en una actividad organizada por ADUBA. Esta tarea de estar sola en el panel me hizo repensar un poco cómo iniciar la exposición, y creo que antes de adentrarnos en la cuestión del anteproyecto del Código Penal es importante definir de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Como ustedes saben, en nuestro país, desde 1949, que se adhiere a un convenio internacional de OIT, la prostitución no constituye un delito. Sí es delito sacar beneficio de la prostitución ajena, es decir, la explotación sexual, el proxenetismo, la promoción o facilitación de la prostitución fueron y son delitos. No respetar las leyes laborales en cuanto a la registración, a las condiciones de higiene y seguridad, son infracciones de tipo laboral, y cuando esas condiciones de no registración además se vinculan con situaciones indignas en el alojamiento, la vivienda de los trabajadores, puede llegar a darse la situación de reducción a la servidumbre y allí también configurarse un delito. Es decir, que nuestro país tiene leyes, o ha tenido dentro del Código Penal algunos instrumentos para poder abordar esta cuestión que hoy vamos a tratar. Y de hecho, en el mundo entero, el día 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Trata de Personas, porque ese fue el día en que se votó la Ley Palacios, la Ley de Profilaxis en la Argentina. Es decir, que ya desde hace muchísimos tiempos, 1937, se reconoce que el problema en aquel momento denominadas de la trata de blancas y la prostitución ajena era una problemática no solo de índole local, sino también que tenía estos condimentos de delito organizado transnacional. Es muy interesante leer los fundamentos de Palacios, que describen situaciones que uno cree que quizás ocurren solamente en la actualidad, sin embargo los venimos arrastrando desde aquellos momentos. Pero el Protocolo de Palermo, la Convención Internacional contra los Delitos Organizados, en su protocolo específico de trata de personas, recomienda a los estados que adhieren que la legislación nacional se adecúe a esos principios. Y por eso el Congreso Nacional sanciona la Ley Especial de Trata, que no solo modifica el Código Penal introduciendo una nueva figura, sino que hace referencia fundamentalmente introduciendo una reforma importante que se dio solo en otra temática que hoy, ahora voy a mencionar, que es los derechos de las víctimas. Si ustedes están interesados en este seminario, seguramente algún acercamiento al Código Penal tienen, o algún interés con la cuestión penal tienen, y sabrán que durante siglos la discusión era cómo evitar que el poder del Estado, que podía ser arbitrario y no democrático, no fuese lo suficientemente fuerte como para que ese poder fuera tirano y por lo tanto no se jugara ni con la vida ni con la libertad de las personas. Y todo el debate mayoritariamente ha girado en torno a cómo generar juicios justos,
Es decir, que no se inventen causas, que no se fabriquen pruebas, que el acusado pueda presentar su testimonio, sus pruebas, tener a alguien que lo defienda, ser escuchado para su defensa, que la condena tenga relación con el bien jurídico tutelado que fue vulnerado y el objeto de la verdad jurídica en la investigación penal. La víctima no aparecía y de hecho aparece recién en las últimas décadas como un actor del sistema penal, iniciando, que dije lo voy a mencionar, esta idea con la normativa vinculada con la violencia familiar, que si bien son leyes especiales no penales, porque no logran generar nuevos tipos, sí se habla de la protección de la persona que es víctima. Y digo de la persona que es víctima porque la Ley Nacional de Violencia Familiar, la 24417, la que tiene la provincia de Buenos Aires, alguna que tiene la ciudad, no tenían perspectiva de género, era para hombres o mujeres, niñas, niños o adolescentes que sufrieran una situación de violencia física, psicológica, económica, sexual en el ámbito familiar. Recién con la sanción de la Ley 26485 de protección integral de las mujeres se perfecciona la mirada de género y la violencia hacia las mujeres. Pero incluso esta ley no modifica lo penal. Sin embargo, avanza también sobre los derechos de las víctimas. Muchos códigos de procedimientos locales, provinciales, que son quienes sancionan su procedimiento, han ido incorporando derechos de las víctimas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, además de los derechos comúnmente reconocidos y fundamentalmente a presentarse como particular damnificado, puede promover la acusación aunque el fiscal desista. Eso es único en las 24 jurisdicciones. Esta ley especial, les decía yo entonces, crea el nuevo tipo penal de trata de personas, más allá de que había otros instrumentos en el Código Penal para ir contra la explotación sexual y algunas herramientas para ir contra la cuestión de la no registración laboral, pero en principio por el caso y la lucha de Marita Verón y su mamá Susana Trimarco, pero también porque en el mundo entero se empieza a describir a la trata de personas, como hizo Luis, como la esclavitud del siglo XXI. Esta ley define en primer lugar que el delito es de tipo federal y lo hace correctamente, porque este es un delito que se puede iniciar en una provincia y seguir en otra, se puede iniciar en un país y seguir en Argentina, o iniciarse en la Argentina y seguir en otro país, y entonces las justicias locales tendrían pocas herramientas para poder avanzar. Y después define el tipo penal. Hoy una situación es situación de trata cuando a una persona se la capta mediante el engaño, el fraude, la coacción, la fuerza física, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el rapto u ofrecerle algún medio de pago, se la traslada, se la recibe y acoge, y después se intenta la explotación o la extracción de órganos o tejidos. Esta figura penal en un principio tenía una frase para las víctimas mayores, que era que las víctimas tenían que demostrar que no habían dado su consentimiento para ser explotadas, captadas, trasladadas, con la no sentencia la primera vez en el caso de Marita Verón. El Congreso Nacional redefinió esa situación y hoy ya no existe esa cuestión. Esa modificación además permitió que se pensara la necesidad de que en el ámbito ejecutivo nacional hubiera un lugar de articulación, que es el Comité Ejecutivo, integrado por 4 ministerios: Desarrollo Social, Trabajo, Jefatura de Gabinete, Jefatura coordina Justicia y Seguridad.
y un Consejo Federal. Y hago mención a esta cuestión porque el lunes pasado, el 5 de mayo, participé de un seminario internacional en el Congreso de la Nación y planteé que el aprendizaje que hicimos en provincia de Buenos Aires nos muestra que lo más importante es la articulación entre los 3 niveles del Estado, ámbito federal, provincial y municipal, como entre los 3 poderes del Estado, tanto para la prevención y persecución criminal como para la asistencia a las víctimas. Es imposible abordar esta cuestión si no sumamos esfuerzos. Y obviamente que la sociedad civil también tiene un montón para aportar. Hay un eslogan que promueve el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que la mayoría compartimos, que es que sin clientes no hay trata. Y si bien desde un principio tuvo una mirada a la trata por explotación sexual, claramente este es un concepto que se aplica también a la trata por explotación laboral. Y entonces ahí el cambio ya es cultural, no solamente de persecución criminal. Este es entonces un poco el contexto en el que se debe dar este debate del anteproyecto del Código Penal. De hecho, esta ley, ahora 26482, es una de esas 900 reformas parciales que los fundamentos del anteproyecto dicen que han hecho implosionar el Código Penal de 1921, haciéndole perder la coherencia interna que todo código o sistema debe tener y que por lo tanto esa es la razón por la que se presenta una reforma integral. Ese fundamento es un fundamento que comparto y que celebro que la Argentina se esté dando este debate de repensar su propio Código Penal. Y también en ese punto, más allá del agradecimiento inicial por la invitación, es particular, porque una vez elaborado ese anteproyecto por una comisión de juristas de diversa identidad y además de reconocida trayectoria, todos y cada uno de ellos, se resolvió poner a consideración, en principio, de los claustros docentes, de las universidades, y obviamente como docente estoy de acuerdo, pero me pareció muy interesante que ADUBA me invitara, siendo yo de las ciencias sociales, y fundamentalmente por mi actividad específica, que es coordinar la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, es decir, poder transmitir algunas de las cuestiones que fuimos viendo desde provincia de Buenos Aires, desde el otro lado del mostrador. A veces dicen que un médico no consultaría a un arquitecto sobre cómo curar una enfermedad y que entonces la materia penal solamente debiera ser abordada por juristas especializados en la materia penal, pero todas nuestras leyes son construcciones sociales y por lo tanto, más allá de ese primer anteproyecto que se hace desde un conocimiento técnico para garantizar esa coherencia, sistematicidad, claridad en el lenguaje, precisión en el lenguaje que requiere un código y fundamentalmente el del ámbito penal, es importante poder escuchar otras voces, incluso las voces de las víctimas, que muchas veces se afirma desde algunos sectores que no están en condiciones de hacer aportes de tipo general, porque su caso se cree que podría enturbiar la visión del interés colectivo. Sin embargo, el caso obviamente de Marita Verón para nuestra temática es emblemático. La mamá, Susana Trimarco, su papá que ha fallecido, su hija, Micaela, siguen buscándola a Marita, piden por justicia, pero además militaron y consiguieron la adhesión de un montón de organizaciones y después de los representantes del pueblo para que esa lucha individual se transformara en una norma colectiva, y por eso tenemos una ley especial de trata de personas. Entonces, ni con hablar del caso de madres y abuelas de Plaza de Mayo que no transformaron ese dolor en búsqueda de venganza, sino que fueron por memoria, verdad y justicia. Entonces, todas las voces deben ser escuchadas para lograr que este
finalmente proyecto tenga todos los requisitos técnicos que se requieren, pero también que sea arraigado por el pueblo. En los propios fundamentos del anteproyecto ustedes van a ver que hay listadas 27 intentos de reformas integrales, que ninguno pudo prosperar. Yo creo que es porque quedó en la comprensión de quienes lo elaboraron y los propusieron. En la mayoría de los casos uno se tiene que sacar el sombrero y parece difícil discutir con ellos, pero no llegaron quizás a la comprensión popular y por eso simplemente quedaron en intentos. Y en ese sentido yo entiendo que si tomáramos las teorías contractualistas, estas que decían que bueno, en algún momento dijimos basta de vivir en el estado de naturaleza del hombre, el lobo del hombre, y nos pusimos de acuerdo para vivir en sociedad, hay una norma fundamental que es la que no está escrita, donde se consagra esa decisión, pero después se denomina norma fundamental a la Constitución. Yo creo que los códigos penales son las segundas normas fundamentales en importancia, ya que es allí donde el pueblo, la comunidad, a través de sus representantes, dice: estas conductas son las que están prohibidas, por contrario census las otras están permitidas, y estas son las sanciones, el reproche social que va a hacer a través del sistema penal quien no respete estas normas. Entonces, insisto que me parece muy importante y me alegró que me pudieran permitir expresar algunas ideas. Yo les contaba un poco al inicio cómo se fue legislando en materia de trata de personas. También me gustaría contarles que hoy es el tercer delito en importancia económica en el mundo, junto con la venta de armas y el narcotráfico. Se estima que se producen alrededor de 32.000 millones de dólares por año por la trata de personas en todo el mundo. La OIT estima que una mujer explotada sexualmente produce $100.000 por año de ganancia. Y la oficina de la Policía Europea, Europol, estima que un niño explotado sexual o laboralmente produce alrededor de 160.000 euros. Es decir, que estamos realmente frente a un fenómeno bien complejo de abordar. Que ese fenómeno sea complejo de abordar no implica que todos los eslabones de la cadena sean organizaciones fuertemente armadas, fuertemente organizadas y altamente profesionalizadas. Les diría que en nuestro país se da exactamente lo contrario, diría que son pymes de la explotación. Y se da eso también vinculado con el principal método de captación. ¿Se acuerdan que dije que se las capta por el fraude, por el engaño, por el rapto, por el uso de la violencia, por el aprovechamiento de una situación de poder o por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad? Tanto esta situación como la del engaño son los principales métodos de captación. Los casos de personas o niños, niñas raptadas en la calle son mínimos. No quiere decir que no ocurran, pero no es de ninguna manera el principal método de captación. En relación al anteproyecto, como yo les decía, me parece muy importante que lo estemos debatiendo, que es necesario que tenga la coherencia interna que tuvo allá por 1921, incorporando todas las leyes especiales, las penales, y al final voy a concluir que las no penales también, pero lo voy a dejar para el final. Y en relación a la trata de personas, quizás no hay mucho por agregar porque la comisión decidió sostener casi el mismo texto legal que en la ley 26.482 porque había sido aprobado los últimos días de diciembre del 2012. Entonces parecía poco fuera del sentido común hacer una gran modificación a un consenso amplio, mayoritario, creo que unánime, pero no me animo a afirmarlo. Y en ese punto hicieron alguna modificación de redacción para darle todavía mayor certeza.
decía captación, traslado, acogida, con fines de explotación, y no se aclaraba que la explotación puede ser sexual o laboral. Como dicen los autores del anteproyecto, son los dos únicos tipos de explotación que se conocen, así que está bueno que quede establecido. Y continúa, obviamente, que los otros fines pueden ser para extracción de tejidos o de órganos. No hay gran variación en cuanto a la escala de las penas. Se incorpora un agravante que a mí me pareció muy, pero muy interesante. Yo les voy a leer textual los medios comisivos en la ley actual. Como les dije, para que hubiera trata en la ley vigente, dice que esto de la captación, el traslado, la recepción, se tiene que dar mediante el engaño, el fraude, la violencia, la amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios. En el anteproyecto, que la situación de trata se dé por estos medios es un agravante. Es decir, que si en la causa queda probada que una persona fue trasladada, acogida para ser explotada, a ella se da la trata. Si además se comprueba que eso se dio porque abusaron de ella, porque la golpearon, porque se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad, entonces se eleva la pena, en vez de 3 a 8, de 4 a 10 años. Y eso es interesante porque a veces la justicia hace demasiado hincapié en saber cómo fue vulnerado el consentimiento, aunque la ley ya no lo diga más. Son los resabios de la cultura patriarcal que todavía tenemos que lograr vencer. En ese sentido, creo que el Programa Nacional de Rescate, que es un dispositivo estatal de asistencia a las víctimas, único en América Latina, y diría que en el mundo ha hecho una tarea pedagógica con la justicia muy relevante, pero queda muchísimo por hacer, esto de interpretar que nadie puede consentir su propia explotación, aunque esa persona haya sido invitada a ejercer la prostitución, seguramente no lo hizo en esas condiciones. Y esa situación de desarraigo que se le suma a seguramente el ejercicio del temor directo a través de la fuerza física o indirecto a través de la cuestión psicológica, voy a matar a tu hijo, le voy a contar a tu familia dónde estás, no vas a ver más a tus seres queridos, hace que esa persona se banque esas condiciones denigrantes. Por eso me parecía importante señalar que lo veo como un aporte, porque además me parece que el poner los medios comisivos como un agravante empieza a permitir que el Código Penal incorpore una parte de la perspectiva de género que tiene que ver con la distribución desigual de poder, porque esto es una de las condiciones centrales por las cuales las personas son captadas mediante el engaño, el fraude o el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Y conversando decía, bueno, la verdad es que algunos sectores políticos intentaron hacer de la cuestión del anteproyecto un uso malicioso y hasta desinformando a la ciudadanía. No hay cambios sustanciales en relación a la cuestión de la trata, pero sin embargo así lo hicieron saber, y llegando a que algún medio de comunicación consultara a Susana Trimarco sobre esta situación, poniéndola a ella en una situación de zozobra que no tenía que ver con lo que el propio anteproyecto señala. Por el contrario, además de la cuestión de la inclusión de los medios comisivos como agravantes, me pareció muy interesante que propusieran la incorporación de un nuevo artículo en el capítulo 4 que se denomina Delitos contra la Libertad y Dignidad del Trabajo. Este nuevo artículo es el 124 del anteproyecto y se llama Contrataciones y Condiciones Laborales Ilegales.
Voy a hacer un paréntesis vinculado con esto. Cuando el Congreso sanciona la ley especial, define que es un delito federal. Ahora, les conté que ya estaban en el código antes de la ley de trata, siguen existiendo. Y de hecho, para nosotros en nuestra experiencia cotidiana, la ley de trata de personas ha significado un avance en la no aceptación de la vulneración de derechos. La ley de profilaxis, que les conté que era del 37, nunca fue derogada formalmente, pero había caído en desuso por la práctica judicial. Cuando se sanciona la ley de trata, la justicia local, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque se dio una situación particular, cuando se sanciona esta ley, el Consejo Federal de Política Criminal, que es el lugar donde los fiscales de todas las provincias se reúnen, estaba presidido por la procuradora de la provincia de Buenos Aires, la doctora María del Carmen Falvo. Y entonces ellos trabajaron un protocolo de actuación y obviamente la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir, si no hubiera sido bastante hipócrita de parte de la doctora Falvo, y en ese protocolo le da indicación a los fiscales que sean proactivos en materia de investigación de lo que se denominan delitos conexos, es decir, todos estos delitos que existían antes de que se sancionara la ley de trata, la violación a la ley de profilaxis, la explotación sexual, la reducción a la servidumbre, la promoción y facilitación de la prostitución ajena, el comercio sexual infantil, todas figuras penales que ya existían. Entonces, nosotros tenemos delito federal, si se dan todos los supuestos, captación, traslado, acogida con fin de explotación, el delito conexo, explotación sexual, promoción de la prostitución ajena, pero no se daba lo mismo en el ámbito laboral. En el ámbito laboral pasaba de una infracción a las leyes laborales al delito federal. Y en el medio nada. Y la verdad es que hay situaciones intermedias que podrían ser abordadas desde el ámbito penal. Y este artículo, desde mi punto de vista, viene a llenar ese vacío en línea con lo que significó la inclusión del trabajo infantil como un delito. Porque teníamos leyes especiales como la de violencia familiar, perdón que insista con la temática, que no se reflejaban en el Código Penal y que si bien daban herramientas para la protección de los niños en situación de trabajo o de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y algunos hombres en situación de violencia familiar, pero nada con quien violaba esos derechos. Entonces, este artículo nuevo, el 124 del anteproyecto, tipifica conductas que afectan la libertad del trabajo y en alguna medida la libertad personal sin llegar al extremo de la reducción a una condición análoga a la de servidumbre, porque ahí teníamos otra figura penal ya existente. Esta relación laboral tiene que tener dos condiciones: ser nula porque se hizo mediante engaño o abuso y además completamente clandestina, es decir, si apenas lo registró, si le dio la obra social, ya ahí se maneja solo por lo que establece la normativa laboral. Como dicen los fundamentos, no se pretende penalizar todo el derecho laboral, sino que solamente en aquellos casos donde se lesiona gravemente la dignidad humana, pero que no llega a constituir reducción a la servidumbre y tampoco se dan todos los supuestos de trata de personas. Lo que queríamos aportar, quizás no con una mirada crítica al anteproyecto y reconociendo que a lo mejor no es en el Código Penal donde debe ser resuelto, pero sí que este es el momento de la discusión, es la relación del delito federal de trata y los delitos conexos, estos que les hacía referencia. Porque como está sancionada la ley vigente y la propuesta de anteproyecto, hay trata de personas cuando se dan todos estos supuestos, que ya repetí, pero está bueno para llevarnos el concepto: captación, traslado, acogida, pero no es necesario que se produzca la explotación.
Es decir, si a la chica la rescatamos, como hay muchos casos, uno que tuvo trascendencia pública que ocurrió en La Plata, la trae, la tía le ofrece un trabajo de niñera, la llevan a una casa en la zona céntrica de La Plata, una casa bastante linda vista desde afuera. La chica, 16 años, se empieza a dar cuenta que ahí no va a cuidar ningún bebé, que hay otras chicas, la gente se va, ella se queda con su celular, llama al 911 y le empieza a contar. La verdad es que la primera operadora del 911 le dijo, sí, ya te mando un patrullero, si hubiese sido por eso, no sé dónde estaría hoy la niña, pero vuelve a llamar la chica porque pasan unos 10, 15 minutos y no aparece el patrullero, y la segunda operadora le dice, ¿y vos de dónde estás hablando? De usted, ¿de dónde está hablando? De un celular. ¿Está sola? Sí. Vaya a la puerta a ver si puede salir. Sí, está abierto. Ay, voy a buscar mi mochila. No, salga. No sé ni dónde estoy. Vaya a la esquina. 13 y 48 creo que era. ¿Hay algún negocio abierto? Un kiosco. Uy, un kiosco, se escucha que dice la operadora. Bueno, vaya y voy y dígale que ya va la policía, porque la operadora tuvo miedo que todos los comercios de la zona tuvieran algún involucramiento, y finalmente el móvil apareció y la chica fue rescatada. Ahí no se produjo la explotación. Sin embargo, si se prueba quién es el responsable de cada uno, además que si uno la captó, otro la trasladó y otro la cogió, ahí hay 3 condenas. No es necesario que lo haga una persona. Pero insisto en que no es necesario que la explotación se consume, solo que esté el interés en esa explotación para decir que hay trata de personas. Entonces, como dije al principio, yo no soy abogada, y si a mí me trasladan, me captan, me trasladan, me acogen, pero no llego a la explotación, a esa persona o a esas personas lo condenan por trata. Y si a la chica de al lado, además de todo eso, la explotaron, a esa o esas personas le dan la misma condena. Para muchos de nosotros la explotación es un delito más que debe ser vía la figura del concurso incorporado en la sumatoria de la pena. No está incluido. Ahora, hay una investigación muy interesante del INESIP que da cuenta que hay un uso restringido del concurso real o ideal entre el delito de trata y los delitos conexos. En las causas que ellos investigaron, en los expedientes judiciales sobre el cual hicieron la investigación, solo en 3 de las 19 sentencias dictadas hasta abril del 2011 se planteó un concurso, y al 71% de los imputados se les imputó únicamente el delito de trata de personas, es decir, hubo concurso para solo 56 de los 192 procesados. En ninguna de las sentencias analizadas se concursa el delito de trata de personas con otros delitos contra la integridad. Nosotros creemos que este es el momento para discutir esto, porque además nos ha pasado que se inicia una investigación por un delito conexo en la justicia provincial y se recogen elementos que dan cuenta de que se produjo el delito de trata y se eleva a la justicia federal y no nos quedan muchas herramientas para saber qué ocurre. O que algunos jueces federales, no todos afortunadamente, dicen, no hay trata. Y especialmente la explotación sexual está recontra hiperprobada porque lo dice la víctima cuando declara que ejercía la prostitución y que le daba parte de su producido a un tercero. No hay que investigar mucho más que eso. Y el hombre absuelve porque él estaba estudiando si había trata, investigando si había trata. Entonces, creemos que es importante este debate sobre esta temática para cuestiones lograr la menor impunidad posible en relación a esta temática. Y 2 cosas finales para dejar espacio para las preguntas. La doctora y diputada Barbagelata presenta una disidencia con perspectiva de género, no vinculada a este artículo que en el anteproyecto es el 111, sino que sería el de trata de personas, sino a los vinculados con la explotación sexual.
y ella plantea que sería bueno tomar el mismo criterio vigente en materia de política criminal, que es eliminar la cuestión del consentimiento de las víctimas también en esos artículos, y claramente nosotros compartimos esa visión. Ella era la única mujer en la comisión de expertos. Y ese es el cierre que quiero hacer. Me parece que la cuestión de la trata de personas ha sido analizada tan recientemente y sobre la base del la lucha de Susana Trimarco, que el anteproyecto o finalmente el nuevo Código Penal probablemente no sea modificado sustancialmente en ese artículo. Pero el gran desafío que tiene todavía el sistema penal hoy es incorporar la perspectiva de género a la administración de justicia penal. La Argentina, de manera casi contemporánea con la ley de trata, sancionó la ley 26485 de protección integral de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Allí se definen todos los tipos de violencia de género, sin embargo, y medidas de protección a las víctimas. Sin embargo, una situación de ser el aislamiento, el menosprecio, los insultos permanentes no constituyen una amenaza desde el punto de vista del Código Penal, y por lo tanto el sistema penal no puede intervenir. Un tirón de pelo que no genera una lesión, un cachetazo que no genera una lesión. La semana pasada en Merlo, una familia entera fue quemada por la expareja de una mujer que había pedido ayuda, porque todavía nos falta, a pesar de que hay recursos estatales, campañas públicas, organizaciones de mujeres, nos falta todavía que se animen a denunciar. En este caso sí, y no pudimos llegar. Y lo que es peor, que leímos en una declaración este fin de semana que el fiscal dijo que bueno, que le había dado la excarcelación al señor que ahora está imputado y detenido por teléfono, porque no tenía antecedentes, él no tenía tiempo de tomarle la audiencia, ¿no? Entonces, si el sistema penal tuviera algo de perspectiva de género y que pudiera entender la diferencia entre una situación de violencia psicológica hacia la mujer versus una situación de amenaza, a lo mejor podríamos, entre todas las instancias jurisdiccionales y también ejecutivas y administrativas, porque de esto no sale solo, y insisto, es lo que quisimos transmitir tanto para trata como para violencia de género, esa articulación entre los tres niveles y entre los tres poderes del Estado. Pero creo que en este anteproyecto todavía nos está faltando el poder encontrar esas figuras acompañadas de un procedimiento probablemente diferente al de las otras figuras, para que sea un poco más ágil, bastante similar al que tenemos en flagrancia en provincia de Buenos Aires, pero es el momento justo. Y lo vinculé con la cuestión de la trata de personas, no solo porque, bueno, el tema de violencia de género es algo que me apasiona, sino porque la propia ley 26485 define que la peor forma de violencia de género sexual contra las mujeres es la trata de personas. Entonces, para poder erradicarla, para poder perseguirla penalmente, es necesario tener perspectiva de género. Y desde el punto de vista laboral, la inclusión de este nuevo artículo que en el anteproyecto lleva el número 124, creo que también nos va a dar herramientas. Así que muchas gracias. Bueno, abrimos la posibilidad de realizar preguntas. En el primer encuentro lo hicimos por la vía escrita. Creo que hoy, como estamos un poco más en la intimidad, podemos realizarlas en forma verbal. Así que Laura está con un micrófono, la pueden ir llamando, con levantar la mano. Ella concurrirá al instante presuroso para que ustedes tengan un micrófono y realizar las preguntas que consideren pertinentes aquí a Silvia Larufa.
Doctor Pisapia. Sí, más o menos, ahora sí, donde los empleados, la Cámara entendió que no había trata de personas y esclavitud porque tenían derecho a salir una vez por semana. Es decir, los hombres, las mujeres, los niños vivían en condiciones infrahumanas, sin embargo, condenados en primera instancia por esclavitud, la Cámara dio vuelta, fíjense en la sutileza que se busca muchas veces para alivianar el cargo sobre personas medianamente importantes, porque estamos hablando de estancieros. Entonces, en el caso que ahora me dice la doctora, que yo desconocía, del 124, se adecuaría perfectamente el anteproyecto a este tipo de situación donde la esclavitud, los que saben derecho saben que los indicios son muy importantes para extraer presunciones. Si yo tengo una persona que vive con un baño, que reciben una paga miserable, los dejan salir un ratito, 10 minutos, me hace acordar cuando éramos chicos que la empleada doméstica podía salir los jueves a la tarde un ratito e iban a Plaza Italia, y entonces por suerte el derecho y los derechos humanos está avanzando, y me pareció maravilloso, y le dije al ingreso, licenciada, ¿no? Le dije al ingreso que me había... terribles del anteproyecto que uno no, y le pregunto a la licenciada, ¿es tan así, tan dificultoso el anteproyecto o es...? Y bueno, me está dando pautas que son realmente, me clarifican, y que nadie ha visto el anteproyecto, que todo el mundo habla porque le dijeron, porque me dijo, porque una persona que las sabe todas de la Cámara me dijo que es una porquería. Y yo le tengo amplia fe porque está de por medio Zaffaroni, que, y voy a decir algo de barrio, no es moco de pavo, Zaffaroni, es un precioso ser, y además reconocido en todo el mundo, y Leuco no está reconocido en todo el mundo, y la señora Legrand tampoco, gracias a nada más que eso. Gracias. Lo comparto. El hecho de que estos juristas, más allá obviamente del doctor Zaffaroni, pero todos los integrantes son reconocidos, dan una garantía de que es coherente, sistemático, que no se bandió para ningún extremo porque había representantes de todas las ideologías políticas más allá de la cuestión jurídica. La verdad es que yo hice una lectura del anteproyecto, pero después me aboqué a leer en detenimiento el tema de trata, y creo que es tan complejo, que les llevó tanto tiempo, que son juristas que han estudiado, publicado e investigado durante tanto tiempo, que para animarse a decir una afirmación general hay que tomarse ese trabajo. Sí planteé que, aunque creo que el origen es el mejor pensado, es decir, que sea una comisión de notables, después es necesario llevarlo un poco al barro
y al barro de cómo funciona hoy cada una, no solo la figura de trata, cuando en los medios se habla del tema de la reincidencia, de los mínimos, de los máximos. ¿Qué está pasando hoy en la justicia argentina? Porque discutimos un código y lo hacen hermoso, Zaffaroni, Gilavedra, Lañán, Pinedo, Barbagelata, divino. Y hay un señor que usted me cuenta, una sala, así que más de uno, y probablemente hubiera alguna mujer, porque esto ya, la perspectiva de género no la tienen tampoco las mujeres, que dice que porque una persona podía salir una vez por semana era libre, entonces no se afecta el bien jurídico tutelado donde está el delito de trata. El delito de trata de personas, no lo dije, se discute si es contra la dignidad humana, en el caso de trata por sexual se había que ponerlo en integridad sexual y se resolvió que sea un delito contra la libertad. Por eso de que en el dicho popular es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, este señor o estos señores dicen, no, pero si los dejaban salir, no hay delito. Bueno, contra eso no hay ley posible, no hay redacción que lo cambie. Nosotros en charlas que son más de sensibilización, no tan específicas sobre la letra jurídica, decimos lo que tenemos que sacarnos es las vendas para entender que la esclavitud del siglo XXI hoy no es con grilletes, que la esclavitud o que la falta de libertad está dado por el temor de que le maten al hijo, por la vergüenza de que el barrio se entere que la están explotando, porque la drogan, porque le pegan, porque la violan, las peores formas de ablande que tienen. Entonces, la justicia en eso tiene un montón que hacer, por eso plantea la perspectiva de género, y ahí el texto definitivo del Código Penal no va a cambiar mucho. Eso van a ser años de formación en derechos humanos para que se comprenda de verdad qué se entiende por dignidad de las personas. Puede ser que el 124 colabore, pero si ahí había trata y entienden que no porque podían salir libres, ni con el 124, porque seguramente ese juez va a hacer lo mismo que nos pasó con un juez federal en La Plata, lo que conté recién, que absolvió porque no probó la trata, pero eran chicas que trabajaban en prostíbulos. Pasáselo al fiscal de la ciudad de La Plata para que los impute por explotación sexual. No. Entonces, bueno, esos son los desafíos que quedan por delante. Hola, buenas tardes. Tengo entendido, también por comentarios, no por haber leído el anteproyecto, que hay algún tipo de sanción para el cliente, digamos, ¿puede ser o no? En este anteproyecto no. Hay dos proyectos presentados. Uno recuerdo que es del senador Aníbal Fernández, el otro no recuerdo el origen, en relación a la figura del cliente, por fuera del anteproyecto. En un caso creo que es más estricto en el sentido que cualquiera que consuma prostitución puede ser penado, y en el caso del proyecto del senador Fernández, si se puede comprobar que el cliente sabía que había una situación de trata. Es verdad que hay situaciones en que el cliente o tratante indirecto se entera porque la chica se pone a llorar o algo y pasaron 100 y uno solo es el que llamó al 911 e hizo la denuncia anónima, un caso concreto. Pero se trabaja porque en el mundo hay pocos lugares donde está penado y lugares donde está penado. También ustedes, si les interesa el tema, habrán visto que hay una organización de la sociedad civil vinculada con la protección de las mujeres en situación de prostitución, que quieren ir por la regularización de la prostitución. Nuestro país es abolicionista, es decir, que no va a perseguir nunca a las mujeres en situación de prostitución, pero tiene entre sus objetivos de largo plazo el que no exista la prostitución. Entonces, si uno plantea penar al cliente, ahí seguramente va a haber cierta discusión. No está incluido y supongo que irá
irá por fuera de este debate. Es difícil tomar posición al respecto porque algunas investigaciones se iniciaron gracias a clientes que hicieron la denuncia, entonces siempre es bueno poder contar con una ayuda más. Gracias. Bueno, creo que los temas han quedado planteados. Aparentemente cuando uno discute lo penal, discute la consecuencia. Y quizás Silvia nos trajo una mirada interesante porque no solamente ella no viene del campo del derecho específicamente, sino de la ciencia política, sitúa también la problemática en lo que antecede a la causa, esto es el cotidiano, la intervención del Estado, las políticas de prevención o su ausencia, y en este caso este debate que nos debe llevar a repensar las formas en que las sociedades y el Estado articulan, por lo pronto, una mirada relativa con respecto al futuro. Cuando hablamos de la dignidad humana no estamos hablando solamente de la historia, sino del trayecto que esperamos que suceda para con nuestras comunidades, el respeto que tenemos que constituir. Lo escuchábamos al doctor Pisapia, y esta idea de la empleada doméstica que le damos medio día de franco para que vaya y venga rapidito, también implica una mirada social que tiene que romper, en todo caso, las formas de la asimetría y el dominio en el cual estamos intentando superar. En algún momento, creo que Silvia habló del patriarcado, ¿no? Estas conductas hasta de patronazgo, ¿no? Tengo al pibito que va acá para allá, no le pago nada, le doy casi comida, con eso está bien. En todo caso, me parece que detrás de este debate profundo sobre el Código Penal hay también los deseos de tener una sociedad más justa, con mayor justicia social, con mayor inclusión. Así que muchísimas gracias, Silvia, fue un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer un breve corte. Afuera nos espera una breve merienda que hemos puesto a disposición para luego continuar con la segunda parte del debate. Muchas gracias. ¿Qué candidato es?